Bueno, pues en la lección de hoy de Profetuber en confinamiento vamos a ver un poquito del sector secundario de la economía. El sector secundario de la economía ya sabéis que es, vamos a ver, la industria, construcción, producción de energía y minería. Ya sabéis que la construcción la metemos nosotros en España, la metemos en el secundario para engordar un poquito el sector secundario, que siempre ha sido una mijita esquelético. Bueno, la segunda parte del tema es la producción de energía. La producción de energía, ya estáis hartos de oírnos hablar de los dos tipos de producción de energía, que son la no renovable y la renovable, es decir, la non-renewable y la renewable. Ya sabéis que los tipos que tenemos de la non-renewable es coal, petroleum, natural gas and the nuclear power. Es decir, carbón, petróleo, gas natural y la nuclear. El petróleo, ya sabéis que esto es British English Petroleum and American English Oil. And renewable energy sources, we have the solar power, wind power, hydropower, tidal energy, geothermal and biomass. Es decir, la solar, la eólica, la hidroeléctrica, la de las olas y las mareas, sobre todo de las mareas, la geotermal, que en España tenemos, pues, por no decir casi ninguna, y la de la biomasa, la que aprovecha residuos agrícolas o residuos de la naturaleza o de la agricultura, ganadería y demás, o del sector forestal para producir energía. Por ejemplo, el consumo de energía en España. El consumo de energía total. Total significa incluyendo el transporte. El transporte por carretera, por mar, por río, aviones, trenes, de todo, ¿no? Es decir, no es solo la producción eléctrica para los hogares, sino que es todo. Es decir, por eso veis que el petróleo es la mayor fuente utilizada en España tanto en 2013 como en 2018. En 2013 estáis viendo que era el 43,5% y en el 2018 un 44,9%. ¿A qué se debe que haya aumentado un poquitillo? Directamente que hay más tráfico rodado en 2018 que en 2013. Ya está, así de sencillo. Preguntado vosotros en 2013, que estábamos aún como que empezando a salir de la crisis financiera del 2008 desarrollada a partir del 2008, el 2018 ya estamos al 3% creciendo económicamente, con lo cual se consume más combustible. Aquí ya veis que, por ejemplo, las renovables aquí están, que si hidráulica, solar, eólica, biomasa, etcétera, pero si lo sumáis más o menos os va a dar lo mismo que 5 años más tarde. Oye, es que no se ha puesto energía renovables que da lo mismo. No, sí se ha puesto. Sí se ha puesto y muchísimo. Lo que pasa es que es eso, ha subido la demanda, ha subido el consumo de energía eléctrica y por tanto, pues ahora hay más megavatios, gigavatios, cualquier medida que queráis vosotros utilizar para medir la energía renovable, también se consume mucho más. Y tenéis que tener en cuenta que la energía renovable, hasta que no se solucionen los problemas de almacenamiento, es una energía con la que no podemos confiar 365 días al año, 24 horas. ¿Vale? Esa energía de respaldo para el sector eléctrico, el carbón, el gas natural y la nuclear. Aquí había un pequeñito cambio entre el 2013 y el 2018. Un pequeñito, ¿vale? Si el carbón ya veis que está en torno al 8,7, 8,5%. Bueno, la nuclear ha bajado un poquitito, del 12,1 al 11,3. Y el gas natural veis que más o menos se mantiene estable. Digo que había un pequeño cambio porque en el sector eléctrico, en el año 2019, el carbón ha sido el 5%. Y a cambio de bajar el carbón ha subido un poquitito la nuclear y ha subido un poquitito el gas natural. ¿Por qué ha bajado el carbón? Porque la fuente de energía más contaminante y bueno, pues el gas natural contamina mucho menos que el carbón y la nuclear, pues ya sabéis que ahora lo explicaremos, hay un problemilla que son los residuos o el miedo atávico que le tiene la gente a la nuclear, pero lo que emite es vapor de agua. Mira, dentro de la Non-Renewable Energy Sources, el carbón. El carbón, que ya estáis viendo, por ejemplo, que en España o en Europa, incluso en Estados Unidos, está bajando su uso. Bueno, en el resto del mundo está al alza.
¿eh? Ya estáis viendo aquí, vamos a ver una pequeña definición, ¿eh? De qué es el carbón. ¿Qué es el carbón? Es the accumulation of organic remains buried under the ground for millions of years. We have decomposed and solidified. Es decir, acumulación de residuos orgánicos, de restos orgánicos enterrados bajo tierra durante millones de años, en los cuales se han ido descomponiendo y solidificando, ¿vale? Esta es la gran energía usada a partir sobre todo del 1750, con lo que llamamos la primera revolución industrial, y hasta el siglo XX, hasta el siglo XX en los países desarrollados, que ya el petróleo toma la delantera, ¿vale? ¿Qué problemas tiene eso? Pues como todo, la contaminación, es decir, the pollution causes the acid rain and the greenhouse effect, ¿vale? Es decir, la lluvia ácida, porque tiene bastante componente en el azufre, y ya vemos que los gases de efecto invernadero, ¿no? Vale. ¿Quiénes son los mayores productores de carbón? Pues aquí tenéis China, India and the United States. ¿Cuál es la diferencia de estos tres? En the United States, the consumption of coal is decreasing, and in China and India, they are increasing the coal power. Es que están cada vez abriendo más centrales eléctricas basadas en el carbón, tanto China como la India. ¿De acuerdo? Por ejemplo, aquí tenéis un grafiquillo. Bueno, tenéis un poco, es decir, más o menos esto. Cuando veáis la presentación veréis que es un GIF animado en el que se va poco a poco que poniendo más o menos el consumo, y veréis como Asia estalla. Es decir, el consumo de carbón en Asia pues ha sido brutal. Veis que el consumo de carbón en el mundo va en aumento. Responsable China. China, pues la gran mayor parte de su electricidad la producen con carbón, y según los planes chinos, hasta el año 2030 no empezará a decaer un poquito la cosa, y hasta el 2050 su carbón es una fuente barata de energía a la que no piensan renunciar. En cuanto al petróleo, pues aquí lo tenéis, estas son típicas imágenes del petróleo que lo podéis encontrar tanto en tierra, o en superficie el petróleo está bajo la plataforma continental marina. ¿Para qué utilizamos esto? Pues para muchísimas cosas, Por ejemplo, ¿para qué? Pues tenemos, por ejemplo, la chemical industry. ¿Qué hace la industria química con petróleo? Pues plastic, paints, detergents and synthetic fibers. Es decir, plásticos, pinturas, detergentes, fibras sintéticas. En otros países donde la energía eléctrica utilizan el petróleo como generador de energía eléctrica, pues si tienes el petróleo por castigo te sale mucho más barato que otras fuentes de energía, ¿vale? Pero claro, cuando lo utilizamos, pues el problema del petróleo es que siempre necesita un refining process, es decir, necesita un refinado, porque no lo encontramos en la naturaleza de una manera y necesitamos refinarlo. ¿Cómo lo refinamos? Pues en instalaciones industriales muy distinguibles. Y mirad, por aquí está el Peñón de Gibraltar, con lo cual esta pues es la imagen de la gran refinería que tiene Cepsa allí cerquita de la línea, los barrios, toda esa zona de la bahía de Algeciras, ¿no? Entonces, pues cuando lo refinamos, ¿qué tenemos? Pues tenemos motor fuel, gasoline and diesel, jet aircraft fuel, kerosene, heating fuel oil, lubricating oil and asphalt. Es decir, tenemos gasolina y diésel, tenemos el combustible de los aviones, el queroseno, combustible para calefacción, aceites lubricantes y también el asfalto de las calles, que eso ya lo sabéis lo que es. ¿Dónde se localizan estos? Pues hombre, normalmente es far from residential areas, lejos de áreas residenciales. Lo que pasa es que en la bahía de Algeciras, como que no. Si algún día vais a la bahía de Algeciras, pues os dais cuenta que esto está 24 horas y hace un olorcillo no muy aconsejable. Y una contaminación que tiene unas consecuencias para la salud enormes, ¿vale? Entonces, bueno, aparte del petróleo, pues por ejemplo, bueno, desde que se refina hasta que se transporta, se tiene que llevar a los centros de consumo. Mirad dónde tenemos nosotros las refinerías. Uy, están todas en la playita, todas en el mar. Puerto Llano.
Pues esta es la única que estaría dentro, en Puerto Llano. El resto ya estáis viendo que están localizadas en la costa. Pero Puerto Llano no, Puerto Llano está dentro. Pero claro, Puerto Llano, si lo veis aquí, está en plena Castilla-La Mancha. Pero aquí, veis como desde las refinerías se traslada a los centros de consumo a través de lo que son los pipelines. ¿Qué son los pipelines? Lo que nosotros llamamos oleoductos. Y eso están bajo tierra hasta que llegan a los grandes depósitos de almacenaje, con lo cual esto no lo vemos, ¿vale? Los países productores nos pillan todos muy lejos porque nosotros apenas sí producimos un puñadillo de barriles de petróleo diarios. Entonces, pues la mayor parte del tráfico del mundo se hace en los que son los petroleros, los oil tankers. Los petroleros que no los vemos hasta que alguno sufre un accidente. Entonces sí que los vemos y bien vistos. ¿Quiénes son los centros que producen más petróleo de todo el mundo? Pues bueno, esto lo tomamos un poquito como referencia. La zona del mundo que más produce, pues la que nosotros conocemos como Oriente Medio, esta zona donde tenemos Arabia Saudí, Kuwait, Irak, Irán, Emiratos. Toda esta zona produce muchísimo petróleo. Esta gente tiene el petróleo por castigo. Lo que pasa es que ya veréis vosotros que tener el petróleo por castigo no suele transformarse en un país rico, próspero, democrático y bonito. No, a todo el contrario. Al final termina robándose sus élites y construyendo estados en los que las ganancias del petróleo sirven solo para alimentar una élite que depreda al Estado. Por ejemplo, el caso de Rusia, pues ahí lo tenéis, el caso de Rusia. Por ejemplo, veis que China pues produce petróleo, pero consume tantísimo que no le da abasto. El gran productor de petróleo africano, aquí tenéis que son dos, Libia y Nigeria. No creo que estén en la lista de estados prósperos, ¿verdad? No. Bueno, por no hablar del gran productor americano como Venezuela, o era productor, es decir, hace unos años producía 3 millones de barriles al día, hoy no produce ni uno. Es decir, la industria está completamente arrasada. Y los grandes productores, por ejemplo, aquí Estados Unidos y Canadá. Lo que pasa es que Estados Unidos y Canadá, el gran auge en los últimos años de Estados Unidos se debe a una táctica del fracking, que es como romper las rocas hasta extraer la última gotita de petróleo. Y en el caso de Canadá es que tiene unas arenas impregnadas de petróleo, se llama arenas bituminosas, y lo que hacen es lo mismo, extraer el petróleo de la arena. Así que no son pozos de petróleo convencionales como los que estamos acostumbrados a ver, ¿vale? Cuando se extrae el petróleo, lo que se hace es que se transporta, se vende, digamos, la medida es barriles. Se transportan los petroleros, pero luego muchas veces la medida que tenemos es un barril. ¿Y un barril qué es? Pues en Europa se llama el barril de petróleo Brent, que son 159,1 litros. ¿De ahí qué sale? Pues ya estáis viendo, es 49% gasoline, 25% diesel and heating oil, 10% jet fuel, 4% liquefied petroleum and 3% asphalt. Es decir, ya estáis viendo que la mayoría es para los distintos combustibles. Aquí pone 80% other products, es decir, la industria química, ¿vale? Y como he dicho antes, la mayoría de las veces no nos acordamos de los petroleros porque están por mitad del mar, es un tráfico constante el que tienen, solo nos acordamos de los petroleros cuando hay un accidente. Y cuando hay un vertido. Pues bueno, yo me acuerdo que siendo yo chiquitillo, entonces fue el gran vertido del Exxon Valdez en Alaska, en una zona protegida de Alaska entonces, y fue un vertido pues que durante día y día las imágenes que llegaron fue del petrolero, pues vertiendo petróleo completamente. Aquí, ¿qué pasa cuando sucede un accidente? Pues que nada, que hay que contener el petróleo y limpiarlo de la mejor manera posible y con el menor de los daños, lo que implica un desastre ecológico gravísimo. A pesar de que se ha avanzado en la seguridad marítima y que los petroleros cada día son más seguros y demás, pues esto no hay otra, que es que de vez en cuando hay un accidente de este tipo. Y hace poquito, no hace ni 10 años, lo que pasó es que una de las plataformas petrolíferas que tiene Estados Unidos en el Golfo de México, pues tuvo un accidente gravísimo y se metió fuego.
Y al meterse fuego, pues está diciendo, uy, pues se quema el petróleo. No, 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 no. Es que como esto tiene el tubo perforando hasta la plataforma continental, se rompió el tubo. Hasta que selles el tubo, por ese tubo está saliendo petróleo, 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 petróleo y petróleo. Y ya estáis viendo que empieza a salir petróleo y días más tarde lo que tienes es un vertido de petróleo que toda la zona desde que va desde el Golfo de México casi hasta Florida y a lo que hay debajo de Florida, Cuba, etcétera, la península de Yucatán, México se vio afectada por eso. ¿Vale? Bueno, aparte en otro tipo de las non-renewable energy sources, pues natural gas. Natural gas que aparece muchas veces en yacimientos junto al petróleo o separado por el petróleo, lo normal es que aparezca junto al petróleo y que eso igualmente se transporta mediante conductos, mediante gasoductos. Estos gasoductos ya estoy viendo aquí que van bajo tierra, normalmente no los vemos, ¿vale? Y se almacenan cerca de la ciudad en estas pelotas de ping-pong gigantescas que si alguna pasa por el polígono Juncarí, por la carretera, pues se ve una pelota gigantesca y ahí está el almacenamiento de gas, ¿vale? ¿Que nosotros producimos gas? Sí, un poquito, más que petróleo. Sí, pero un poquito. ¿Para cubrir nuestras necesidades? No, ni de broma. Entonces, ¿de dónde lo traemos? Pues se puede licuar, es decir, se puede hacer que el gas se convierta en líquido y nos lo traemos como en un petrolero, o normalmente nos lo traemos de Argelia, porque en Argelia hay 2 gasoductos subterráneos. Un gasoducto que pasa a través de Marruecos y llega a Cádiz y otro que va por el Mediterráneo y que llega a Almería. Y desde ahí pues estáis viendo que como los oleoductos se distribuye por toda España, ¿vale? Pero eso en el caso de España. Y en el caso de Europa, pues en el caso de Europa, como consume la mayor parte del gas viene de Rusia, pues ya estoy viendo que desde Rusia, cruzando los países de Europa del Este hasta los principales centros de consumo. Pues por eso del señor Putin, pues la Unión Europea dice lo justico y menos porque vaya que se cabree y corte el gas y arruina, y arruina a más de un país, a más de una potencia, los alemanes. Bien. Dentro de otro tipo de las non-renewable energy sources, the nuclear energy. And the nuclear energy, you know that they don't emit carbon dioxide, but the risk of accidents and radioactive waste. Es decir, traduciendo así un poquito, y perdona que estoy pronunciando un poquito, pero es que estoy con la garganta un poquito pilladita. Y ya sabéis, el miedo que le tenemos, esto ya hemos hablado en clase, que cuando uno oye energía nuclear es ¡ah! Y ¡ah! Es directamente al riesgo A. Pero ya sabéis vosotros que los 2 grandes accidentes son Chernóbil y Fukushima. Y que la basura radiactiva, los restos radiactivos, los almacenamos de una manera bastante segura. En España, pues ya veis que de esto hablamos en clase un poquitito, tenemos una serie de centrales nucleares. Aquí lo único interesante del mapa que tenéis que ver es lo amarillo. Lo amarillo son centrales nucleares que se proyectó construir, pero al final no se construyeron. Es decir, la ha licitado el gobierno de Adolfo Suárez y luego el gobierno de Felipe González, tras el accidente de Chernóbil, decidió no construirla. Con lo cual os podéis encontrar que algunas son simplemente terrenos reservados y otras son estructuras a medio hacer. Estáis pensando, bueno, pues no las hicimos, pero las hemos pagado. ¿Por qué? Porque las eléctricas las estaban construyendo y al no terminar de construirlas ni ponerlas en explotación, tienen como derecho a que se les indemnice. Y se les ha ido indemnizando con un impuestillo en el recibo de la luz durante décadas. Claro, no las construimos porque Felipe González decidió no construirlas, pero hubo que pagarlas, o hay que pagarlas, ¿vale? ¿Cuáles son los países de Europa con mayor número de instalaciones nucleares? Francia. Francia es el rey de la energía nuclear. Prácticamente el 90% de la electricidad que consumen los franceses lo hacen de origen nuclear. Y ellos no van a cerrar ni una mísera central nuclear. Todo va a depender de la energía nuclear. El reactor que caduque, por decirlo de alguna manera, se reformará y se pondrá otra vez de nuevo. Por ejemplo, el otro caso es que vamos a hablar en clase de Alemania, que se ha empeñado en cerrar nucleares y como no le da la energía solar para lo que ellos pensaban, pues ha tenido que abrir centrales de carbón. ¿En Europa hay algunas centrales en construcción? Sí, en Rusia.
en algún país del este, Finlandia por ejemplo, y en el Reino Unido se va a abrir una cuando terminen de hacerla, porque creo que iban a hacerla en 4 o 5 años y ya van por 10. Entre otras cosas porque esto cuesta un pastón. Ahora puede estar en servicio 40 años sin interrupción, ¿vale? Pero, ¿y en el mundo? Pues en el mundo ya estáis viendo que, llega el accidente de Chernobyl y muchos países deciden cancelar, pero, hay planeadas más de 200. Más de 200. ¿Dónde? En Asia. China, Rusia y la India. Como los grandes defensores de la energía nuclear para asegurar su suministro. ¿Hay otras centrales en construcción en el mundo? Sí, por ejemplo, Arabia Saudí quiere su central, Emiratos quiere su central, Egipto quiere su central, incluso Brasil o Argentina están construyendo sus centrales y México también se lo propone. Es decir, que salvo en Europa occidental, en el resto del mundo la energía nuclear tiene futuro. Pues claro, uno aquí escucha energía nuclear y lo primero es ¡ah! Chernobyl. Ya, pero Chernobyl, yo creo que gracias a la serie de HBO se ha visto claro que el riesgo no es la energía nuclear, que, hombre, es un riesgo, obviamente, sino que el riesgo es la estupidez humana de no hacerle las medidas de seguridad precisas, ¿eh? Ese fue el gran riesgo de Chernobyl. La explosión de uno de los núcleos de Chernobyl, ya sabéis cómo lo hemos hablado en clases, que lleva a que las partículas radioactivas desde su centro se esparzan y lleguen a parte de Europa y a otros lugares entonces de la Unión Soviética. Esto es muy sencillo, se tapó el asunto hasta que los suecos, finlandeses y alemanes dieron las bolas de alarma y no tuvo más remedio la Unión Soviética que admitir que la central nuclear que le había explotado directamente. Aquel sitio es directamente abandonado. 30 kilómetros alrededor de la central ha quedado totalmente abandonado, tal y como lo dejaron en el día en que tuvieron que irse. El otro gran accidente que todo el mundo tiene en mente, Fukushima. Ya, pero que Fukushima, hombre, igual podían haberla construido una mijita más para allá, y no le hubiera pasado esto, pero bueno, el gran problema de Fukushima es primero el terremoto y luego el tsunami. Y bueno, pues si te da el terremoto y el tsunami más grave de un siglo, pues es mala suerte que te dé frente a una central nuclear. Mala suerte. Como ya hemos visto en clase, lo que hace el núcleo es implosionar por dentro, es decir, fundirse, y todo a la agüita del mar. A la agüita del mar significa que la radiación desde aquí, pues básicamente en el Pacífico Norte, se va la radiación al Pacífico Norte. Bien. Ahora, vamos a otro tipo de energía, la Renewable Energy Sources, de Hydropower. Y ya sabéis vosotros que el Hydropower es aprovechar que tenemos construido unos pantanos para a través de estos conductos que muevan unas turbinas dentro y produzcan electricidad. Bien, ¿nosotros tenemos de esto? Sí, tenemos sobre todo en el norte de España, en las cuencas de los ríos donde más llueve y que más agua tienen, y en los pantanos tenemos esto, es decir, en el norte de España. Aquí obviamente hay zonas de España donde no puede haber hidroelectricidad porque lo que falta es lluvia, ¿vale? La solar, pues ya sabéis que la solar energy tenemos dos tipos, la fotovoltaic and the thermal energy, es decir, la fotovoltaica y la termal. ¿Cuál es la diferencia? Esta está hecha a base de pequeñas plaquitas de silicio, que lo que hacen es recoger los rayos de sol y transformarlos en energía, y estos son espejitos, que lo que hacen es apuntar todos ahí, eso ponerlo a 200-300 grados mínimo, y eso hierve una caldera y es como la olla express, ¡pum!, y genera electricidad moviendo una válvula, ¿vale? La energía del viento, pues ya sabéis que de la energía del viento somos uno de los campeones del mundo que tiene más instalado, entre otras cosas porque ya la aprovechábamos históricamente, si no recordar los molinos de Don Quijote, y prácticamente no falta un sistema montañoso en España cuyas cumbres no esté llena de esto. Ahora, aquí hay un pequeño problema, que es que de esto no tenemos. La marina, que es donde hay sitios bastante interesantes para poner, aún no hemos puesto ninguno. Países como Alemania, Dinamarca o el Reino Unido tienen muchísimas. Nosotros, no. Por ahora, no. Bueno, y otros tipos, pues la geothermal, que ya sabéis que es intentar aprovechar
el calor del interior de la Tierra para poner una instalación y hacer pues, el efecto, como yo llamo siempre, el efecto de la olla express, y aprovechando el calor del interior de la Tierra, producir energía. La biomasa, que te lo voy a leer en inglés, es the uses of agricultural, industrial, animals and urban waste as a fuel to obtain gas. Es decir, desechos industriales que puedan su descomposición, que crear gas, basura, la basura cuando se pudre también puede producir gas, restos de podas, restos de cosecha, etcétera, etcétera, todo eso nos puede ayudar a producir. Alguno en clase me preguntó, ¿pero eso contamina? Ya, sí, contamina. Pero lo que justifica este tipo de energía es, pues mira, he podado un árbol, bien, pues cojo y lo quemo, produzco energía, al producir energía contamino, pero esa contaminación es el equivalente a lo que el árbol va a absorber para volver a crecer a partir de la primavera siguiente. Es decir, efecto cero. Yo contamino, pero luego el árbol lo absorbe, así que efecto cero, ¿vale? Y luego esto que es la energía del futurista de la tidal energy, que sería el uso de uses of the movement of tides and waves to produce or to generate electricity. Mira, esto ahora mismo en el mundo hay un par de instalaciones ahí de prueba y demás, viendo cómo se puede aprovechar las olas o las mareas. Mira, esto ahora mismo puede ser, como siempre hablamos de este tipo de energía, ¿puede ser la energía del futuro? Sí, del futuro. Pero estamos en 2020 y, por cierto, menudo 2020, no se espera. Pues nada, terminamos aquí la fase de la energía. Otro día, las industrias y los tipos de industrias, que eso ya no es tan agradable. Venga, un saludo.